Nos quede. Bueno. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ingresar a GeoGebra. Si ustedes lo tienen descargado, está bien, pero yo utilizo GeoGebra Online. ¿Y cómo ingreso? Eso yo ya lo expliqué en el primer CIPAS, pero de pronto hay alguien que no ha visto el primer CIPAS. Entonces yo lo que realizo es copiar GeoGebra clásico, trabajo con el clásico, me parece que es mucho más sencillo de manejar. Entonces GeoGebra clásico. En la primera opción damos clic e ingresamos a GeoGebra. En este momento, pues, aparece un plano cartesiano y esta vista donde vamos a ingresar lo que son puntos, funciones. Normalmente cuando uno abre GeoGebra le aparecen estas dos vistas. ¿Cuáles son esas dos vistas? Si ustedes quieren cambiar de vista, ustedes ingresan acá en la parte superior derecha, en estas líneas, ¿cierto? Horizontales, 3 líneas horizontales, dan clic y buscan vista, y ahí le aparece todas las vistas que usted puede trabajar en GeoGebra. En este momento vamos a trabajar con las vistas que están habilitadas, vista algebraica y vista gráfica. Vista gráfica, como les dije, es el plano cartesiano, y vista algebraica donde podemos ingresar lo que son puntos, funciones, pero también podemos trabajar sobre el plano cartesiano sin tener que ingresar en esta vista. Obviamente todo lo que yo realice en mi plano cartesiano, se va a visualizar en esta vista. O sea, si yo ingreso un punto, me va a dar las coordenadas. Si yo ingreso una función, me va a dar la función. Entonces, todo lo que yo realice en el plano cartesiano lo vamos a ver reflejado en esta vista algebraica. Bueno, entonces, teniendo claro eso, vamos a realizar el primer ejemplo que yo expliqué en la web de trigonometría. Entonces vamos a realizar ese. Si hay alguna duda, pues entonces nuevamente pues activan los micrófonos. Entonces vamos a realizar este primer ejemplo. Entonces este primer ejemplo me dice que tengo, bueno, lo vamos a leer rápido. Para determinar la distancia de una orilla a otra de un lago, un topógrafo elige dos puntos P y Q, uno en cada orilla y directamente opuestos entre sí. En la orilla que contiene a P, se selecciona otro punto R a 50 metros de P, de modo que el segmento de recta PR es perpendicular al segmento de recta PQ. El ángulo formado por los lados PR y RQ mide 78.24 grados. ¿Cuál es la distancia de una a otra orilla? Bueno, entonces yo voy a trabajar con los datos que tengo en mi problema, ¿cierto? Si ustedes realizaron el ejercicio, también pueden trabajar con esos datos, pero yo quiero verificar si lo que yo hallé es cierto, ¿cierto? Si lo que yo hallé es correcto. Entonces, me hablan de un punto P, donde el topógrafo se para, donde el topógrafo se ubica, y voy a graficar ese punto. ¿Yo qué les digo? Trabajen con el plano cartesiano. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil de ubicarse. Yo he visto que algunos ingresan por acá, no importa, si usted lo entiende de esa forma, bien. Si le da el triángulo, bien, pero a mí me parece que es mucho más organizado trabajar sobre el plano cartesiano, porque sería como ese punto de referencia. Entonces voy a tomar mi punto A. Entonces miren, si de pronto voy muy rápido, me dice, ¿cierto? Entonces yo voy acá a desplazar un poco esto. Un momento. Bueno. Entonces voy a poner mi punto P. En ese momento no, voy a borrar este punto. Mire dónde está mi punto.
Espere un momento que... Bueno. Entonces voy a ingresar mi punto P. Lo encuentran en la casilla que está de izquierda a derecha en la segunda casilla. No solamente esa opción está en esta casilla. Si yo doy clic sobre esta casilla, se me despliega otras opciones. Entonces, ustedes pueden encontrar que de pronto tengan intersección, ¿cierto? Entonces, recuerden, es la segunda. Es la segunda casilla que está de izquierda a derecha. Entonces doy clic sobre esa casilla, sobre ese icono y busco punto. Voy a ingresar, puedo ingresar mi punto, voy a empezar desde 0, 0 o puedo ingresarlo también desde mi vista algebraica, ¿cierto? Entonces puedo poner, recuerden que cuando yo voy a trabajar en coordenadas, si yo voy a poner la coordenada en el eje X, entonces primero es X, ¿cierto? Lo separo por medio de una coma y después, bueno, listo. Entonces espérenme un momento. En este momento ven, me están viendo, ¿cierto que sí? Sí, sino que lo que pasa es que le permití control a otra persona y ahí se salió. Bueno, entonces vamos a borrar esto y lo que les decía. Yo puedo ingresar mi punto ubicando mis puntos en el plano cartesiano o ubicándolos, digitándolo desde la vista algebraica. Yo puedo ingresar ese mismo punto 0, 0, si abro paréntesis, ubico mi coordenada en X, lo separo por medio de una coma y mi coordenada Y. Entonces, puedo ingresar ese mismo punto, o tanto en el plano cartesiano o por esta parte. Vamos a borrar este para no tener tantos datos en la parte izquierda. Bueno, entonces ese es mi punto P. Si yo quiero renombrar este punto, me doy encima del punto y le doy clic derecho. Y le digo renombrar. Quiero trabajar, no quiero trabajar con P, con A, sino por P, con P. Entonces, él me lo va a renombrar y ya no va a ser mi punto A, sino que va a ser mi punto P. Bueno, si ustedes quieren borrar un punto, pues dan clic derecho y le sale esta ventanita y le dan clic en borrar. Cada vez que ustedes, digamos, ingresen en un comando y ya no quieran utilizar ese comando, le dan escape y ya no le va a dibujar, no le va a ubicar puntos o no le va a graficar rectas. Bueno, entonces después me dicen que tengo ubicado un punto a 50 metros de P, ¿cierto? Entonces, miren, cuando yo trabajo en mi plano cartesiano, yo puedo ubicar puntos de acuerdo a las coordenadas que yo ingrese. En este caso, yo quiero ubicar un punto sobre el eje X, ¿cierto? Y ese punto va a ser 50, pero no se va a desplazar en el eje Y, o sea, en el eje vertical, sino que nada más se va a desplazar en mi eje X, en mi eje horizontal. Entonces yo quiero que se me desplace 50 unidades, ¿cierto? Entonces recuerden, primero digito 50 y después pongo la coma, 50 es lo que se me desplaza en X y 0 porque no voy a desplazarme verticalmente. Y entonces yo ya tengo un punto que está ubicado en 50, en X y 0 en Y. Entonces vengo y lo busco. Entonces, miren, tengo ese punto ahí. Si ustedes quieren, también pueden, no solamente pueden escoger la opción de ingresar las coordenadas por la parte izquierda, sino que ustedes también pueden buscarlo y revisar que sí quede bien. Por decir, yo puedo borrar este, ¿cierto? Y voy a seleccionar esta opción de punto y me voy a parar sobre mi punto donde dice acá 50, ¿cierto? Y yo quiero que me quede encima de esa recta. Entonces, mire, ingresé este punto y ya, acá me dice, mire, su punto A es 50 en X
y 0 en Y. Está bien ubicado. Entonces yo quiero que ese punto no se me llame A, sino que se me llame R, ¿cierto? Bueno, acá ustedes también se pueden devolver, entonces renombrar y va a ser R. Entonces ya tengo dos puntos, ¿cierto? P y R. ¿Qué más me dice? Vea, yo sé que hay un punto por acá, en mi eje Y, que es Q, ¿cierto? Y que va a ser opuesto al punto P, ¿cierto? Pero yo también sé que un segmento de PR, del segmento PR y el punto RQ va a formar un ángulo de 78.24 grados. Entonces, ¿yo cómo puedo construir ángulos en GeoGebra? Entonces, primero vamos a hacer un segmento, el primer segmento. Vamos a ubicarnos en el tercer icono de izquierda a derecha. Entonces, vamos a buscar segmento, ¿cierto? Mire que segmento, usted sabe dónde empieza y dónde termina. Entonces, vamos a graficar eso, desde el punto P hasta el punto R, ¿cierto? ¿Para qué yo hice eso? Porque yo quiero construir un ángulo. Entonces, ¿yo cómo construyo un ángulo? Vengo en el icono que está de cuarto, de derecha a izquierda. Mire, acá 1, 2, 3, 4. Doy clic sobre ese icono y vamos a buscar ángulo dado su amplitud. Entonces, doy clic sobre esa opción. Mire que no es el primero donde dice solamente ángulo, sino que es el segundo donde dice ángulo dado su amplitud. Entonces damos clic. Si ustedes observan, GeoGebra les da unas instrucciones acá abajo. Dice, seleccione el punto lateral, seleccione el vértice y escriba la amplitud. Entonces, ¿qué quiere decir ese punto lateral? Ese punto lateral siempre va a ser el punto que está, digamos, al lado del vértice donde se forma ese ángulo entre esos dos segmentos. Entonces, voy a darle clic primero sobre ese punto lateral, ¿cierto? Y después doy clic sobre R. Después me dice, bueno, ingrese la amplitud del ángulo. Entonces, yo sé que es 78.24, ¿cierto? Mire, ahí también me dice, ¿es horario o antihorario? Entonces yo me puedo parar en R y decir, si mi ángulo abre de izquierda a derecha, ¿cierto? Va a ser horario, pero si me abre de derecha a izquierda, va a ser antihorario. En este caso va a ser horario, ¿cierto? Entonces, mire, ya me graficó ese ángulo. Acá me dice... Mire, su ángulo es 78.24. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hace GeoGebra? GeoGebra, la recta de referencia, ¿cierto? Esa recta de referencia, por eso es que él primero le pregunta, mire, ¿cuál es el punto lateral? Es para formar esta línea de referencia donde se va a formar el ángulo. ¿Qué quiere decir? Mire, digamos, desde acá va a empezar a formarse el ángulo, ¿cierto? Eso es lo que hace GeoGebra. Seleccione como este segmento referencia desde donde va a hacer la amplitud, ¿cierto? Porque puede ser este ángulo, este otro ángulo. Por eso es que él después pregunta la amplitud del ángulo. Entonces, bueno, por eso también, miren, como yo sé que se va a mover de esta forma, y si se mueve de esta forma es como si fuera una manecilla, ¿cierto? Es horario, ¿cierto? Entonces, por eso es que GeoGebra me pregunta eso. Bueno, entonces, después de esto, ¿qué hago? Voy a trazar una semirrecta. Entonces, doy clic sobre el icono que está de izquierda a derecha, en el tercer icono, y voy a graficar una semirrecta. ¿Por qué una semirrecta? Porque yo sé dónde inicia, pero no sé dónde termina. Porque mire que acá GeoGebra me da como
el sentido, ¿cierto? El sentido de mi recta, pero esa no es la magnitud. Entonces doy clic sobre ese punto que me creó GeoGebra y busco la intersección. ¿Por qué la intersección? Porque mire que en el ejercicio me dice Q es el punto opuesto a P, y como es el punto opuesto a P, entonces debe ser perpendicular al segmento PR. Entonces, ¿yo qué hago después? Voy a buscar la intersección de estas dos rectas. Entonces, en el segundo icono, busco acá intersección, le doy clic sobre la intersección o sobre las dos rectas que forman esa intersección, ¿cierto? Entonces, ahí yo ya tengo ese triángulo que me estaba pidiendo el ejercicio para hallar este cateto opuesto. ¿Cómo hallo la distancia de este triángulo? Entonces vengo al cuarto icono de derecha a izquierda y busco distancia. Entonces vamos a seleccionar la distancia entre el punto P y el punto Q. Entonces me va a dar 240.17. Y vamos a ver si es cierto lo que nos dio en la solución del ejercicio. Entonces acá lo que hace GeoGebra es que me da dos decimales y yo acá lo redondeé, ¿cierto? Me da un decimal. Entonces tenemos 240, la distancia entre P y Q, yo puedo renombrar esto, ¿cierto? Y decirle que no quiero que se llame A, sino que se llame Q. Entonces ahí ya la tengo. Y así es como verifico en GeoGebra estos triángulos. Es fácil, de pronto yo me demoro porque estoy explicando, pero esto lo pueden hacer ustedes fácil. Entonces cualquier cosa que ustedes hagan en GeoGebra, GeoGebra le muestra acá como el paso a paso de lo que usted hizo. ¿Cierto? Entonces mire, distancia de P a A, en este momento ya se llama Q, 240.17. Bueno, no sé si de pronto alguno tenga una duda y en este momento resolverla. Pero en este momento están viendo, listo, lo de la intersección. ¿Cómo hice la intersección? Vamos a borrar este punto y vamos, de pronto si están escribiendo por el Skype que no pueden ingresar, por favor los ayudan. Voy a revisar acá, si de pronto. Profe, usted ahorita va a hacer un ejercicio con un ángulo de presión. Sí. Pero bueno, no, entonces ahorita me dice bien lo que necesita y yo se lo explico. No sé, yo lo voy a hacer y no sé si de pronto le pueda aclarar esa duda. ¿Listo? Cuando lo estemos haciendo, entonces usted me recuerda. Bueno, entonces, ¿cómo hicimos esta intersección? Recuerden voy acá a ampliarlo. Este icono, recuerden que a ustedes le puede aparecer cualquiera de estos en ese icono, ¿cierto? En esta casilla. Entonces recuerden el segundo de izquierda a derecha y nos ubicamos sobre esa casilla, le damos clic y buscamos la opción de intersección. ¿Listo? Podemos hacerlo de dos formas, o darle clic, ya yo seleccioné intersección, podemos darle clic sobre la intersección o otra opción es seleccionar las dos rectas que forman esa intersección. Entonces, ¿cuál sería la recta? El eje Y, ¿cierto? Y esta recta en diagonal. Esa es otra opción. No sé si quedó claro. Sí quedó claro, Oscar. Y sí quedó claro sobre las distancias, que es como lo que más necesitamos, que es donde sabemos si sí es cierto la distancia que hallamos en el ejercicio. Les recuerdo así nuevamente rápido cómo hice eso. Entonces, en la cuarta casilla, de derecha a izquierda, damos clic. Recuerden que no siempre va a estar esta opción, puede estar otra. Distancia o longitud, y damos clic sobre esos dos puntos que quiero hallar la distancia. Entonces A,
y P, ¿cierto? Y así hallamos la distancia. Esa es como la más importante, como el comando más importante, porque es lo que queremos saber, las distancias. Bueno, entonces vamos a realizar otro ejemplo. Yo voy a borrar este ejemplo, ¿listo? Voy a abrir otro archivo. Entonces, nuevo, no guardar, listo. Bueno, entonces vamos a hacer este segundo ejemplo. Mire, yo voy a trabajar con los datos que tengo del ejercicio, lo que les decía. Si ustedes ven que de pronto se les complica, trabajen con los datos que hallaron y miren si todos los datos que me dieron en el ejercicio, en el enunciado, coinciden con ese triángulo que ustedes crearon ya teniendo, digamos, X. Pero yo voy a hallar es X. Pero si ustedes quieren construir el triángulo ya teniendo X, entonces, ¿qué hacen? Vienen y comprueban que este ángulo sí sea de 76, que esta distancia sí sea de 675. Entonces, así es otra forma de comprobarlo, que todos los datos concuerden. Bueno, entonces, ¿qué me dice este ejercicio? Me dice, bueno, lo voy acá a agrandar un momento. Un faro está ubicado sobre la playa. Un faro está ubicado sobre la playa. El faro tiene una altura de 675 metros. Desde lo alto del faro y en un ángulo de presión de 14 grados se divisa una embarcación. ¿A qué distancia de la base del faro se encuentra la embarcación? Entonces, yo puedo trabajar nuevamente con con mis ejes, para que sea un poco más. Entonces, yo sé que la distancia vertical es 675 metros. Entonces, puedo ingresar acá en la vista algebraica. Si alguno no se acuerda cómo ubicar puntos en el plano cartesiano, me dice. Pero bueno, yo voy a dar una pequeña explicación. Mire. Cuando yo tengo un punto en mi plano cartesiano, mire que acá me dice, mire, el punto A está 1 en X, 5 en Y. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tuve un desplazamiento de una unidad, ¿cierto? En X, porque recuerden que esto es una pareja ordenada. Entonces, yo me desplacé, voy a poner acá un segmento. Yo me desplacé una unidad en mi eje X, ¿cierto? Y me desplacé 5 unidades en mi eje Y. Y así es como yo me ubico en el plano cartesiano, ¿cierto? Bueno, entonces voy a borrar esto. Bueno, voy a borrar este también. Entonces, vamos a trabajar con el plano cartesiano ya después de haber explicado eso. Entonces, ¿qué vamos a ubicar? Primero, ubiquen el punto 0, 0. Entonces, 0 en X, 0 en Y. Y entonces, ¿eso dónde va a estar ubicado? En el origen, ¿cierto? Donde se me intersectan el eje Y es vertical y el eje X es el horizontal. Y quiero que se me desplace en el eje Y 675 unidades, ¿cierto? Entonces, digo, no quiero que se me desplace en X, sino que se me desplace en Y, 675. Entonces, yo ya tengo ubicado ese punto. Lo que me falta es verlo en el plano cartesiano. Mire que acá me llega hasta 7. Entonces, una opción es o alejarlo con el mouse, ¿cierto? Eso es una opción. O alejarme con esta opción, un momento, para que ustedes puedan ver bien, con esta opción, y entonces se me va alejando. De pronto alguien encuentra otra forma más fácil de ubicarse, no importa, ¿cierto? Entonces, miren, entonces yo me alejé con esta, no sé si ustedes alcanzan a ver, yo me alejé con esta y pude observar el punto 0 en X, 675 en Y. Si ustedes quieren ver la coordenada de este punto, ustedes pueden ir a propiedades
y decir, no quiero que me den nombre, sino que me dé el rótulo y el valor. Entonces, mire, ahí, o el valor solito, ahí está. Bueno, entonces, mire, entonces yo ya sé, es más, si ustedes quieren comprobar, yo quiero que esta distancia sea de 675. No que esta distancia sea de 675, sino que quiero comprobar que sí sea de 675. Entonces, el cuarto icono de derecha a izquierda, busco la distancia, selecciono los dos puntos y mire, ahí me dice, sí, es de 675 la distancia entre A y B. Voy a formar voy a construir un segmento, ¿cierto? Yo sé dónde empieza y dónde acaba. Entonces ahí ya tengo mi segmento. Bueno, entonces sigamos. Me dice, voy a formar un ángulo, bueno, esta partecita lo voy a hacer con el ángulo de presión, pero si yo ya tengo este ángulo de 76 grados, es más fácil trabajar con ese ángulo que ponerse a hacer una línea horizontal. Entonces, yo creo que sería mejor si yo si yo quiero hacer este triángulo, ¿cierto? Y yo ya sé que el ángulo de depresión es cuando yo miro hacia abajo y el ángulo que se forma entre la línea de vista, ¿cierto? Entre la línea del que está observando y la horizontal, ese es el ángulo de depresión. Listo, este es el ángulo de depresión y me dicen que es 14 grados. Entonces el ángulo que se forma entre la vista, entre la línea, ¿cierto? Del que está mirando y la horizontal. Siempre es así el ángulo de depresión. Entonces se forma 14 grados, pero como yo sé que la horizontal y la vertical forman 90 grados, entonces a 90 le resto 14 y me da 76 grados. Entonces yo puedo trabajar también con ese ángulo en GeoGebra. Entonces vamos a hacer eso. Y ahorita que acabemos este ejercicio, entonces el que me preguntó sobre el ángulo de presión, pues podemos aprovechar y aclarar su duda. Bueno, entonces si no se aclara al momento de realizar este ejercicio. Entonces vamos a construir este ángulo. ¿Cómo construyo el ángulo? Recuerden, vengo a la casilla que está en la cuarta posición de derecha a izquierda, doy clic, recuerde que estos dibujos pueden cambiar, ¿cierto? No siempre va a estar el mismo, es de acuerdo al que yo haya seleccionado anteriormente. Entonces, doy clic sobre ángulo dada su amplitud. Entonces, recuerden, vamos a seleccionar. Vamos a formar la recta, ¿cierto? Vamos a formar la recta desde el segmento desde el punto lateral, la recta de referencia. Entonces recuerden, voy a seleccionar primero mi punto lateral, después el vértice, ¿cierto? Y después vamos a digitar la amplitud del ángulo. Entonces en este caso es 76. Y ahí sería, ¿cierto? Recuerden que sale desde el segmento BA y B sería como el centro del reloj, ¿cierto? Y si yo quiero, ¿cierto? Entonces iría, ¿cierto? Este sería mi segmento y la apertura sería a esta forma, ¿cierto? Con este movimiento. Entonces eso sería antihorario, ¿cierto? Entonces, OK. Y se me va a formar el ángulo y un punto. Eso quiere decir que si cualquier recta que yo trace desde el punto B hasta A' va a tener un ángulo de 76 grados. Entonces lo que voy a hacer es, voy al tercer icono de izquierda a derecha, selecciono semirecta, porque yo sé dónde empieza, pero no sé dónde termina, y esa es la que yo necesito. ¿Por qué? Porque yo necesito saber esa recta donde me corta al eje horizontal. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a estar ubicado el barco. Entonces, nuevamente, ¿cuál es la intersección? Tercero
segunda casilla, intersección, selecciono las dos rectas que se intersectan y me forma y me dice dónde está la intersección, que es en este punto. Pero yo no necesito la coordenada, ¿cierto? Sino que necesito la distancia que hay entre A y C. Entonces, recuerde, vengo a la cuarta casilla de derecha a izquierda, selecciono distancia o longitud y quiero saber la distancia que hay entre A y C. Entonces va a ser esta distancia, ¿cierto? Y vamos a ver si nos coincide con lo que hayamos en la diapositiva. Sí, mire. Entonces esa es la distancia. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna duda. El estudiante que me preguntó sobre el ángulo de presión. Solo funciona para triángulos rectángulos. ¿Cuál comando, cuál función, sobre cuál me está hablando? No, o sea, en GeoGebra se puede rectángulos, octosángulos, acutángulos, para todo. Es como usted lo quiera construir. Porque porque en este momento pues estamos trabajando con triángulos rectángulos, pero ya les voy a explicar cuando no son triángulos rectángulos. No sé si de pronto en esta explicación alguno tenga la duda, el que me preguntó sobre el ángulo de presión, de pronto aprovecharía aclarar esa duda que tiene. No, pues profe, yo fue el que le pregunté y me quedó claro. Igual los ejercicios que yo tengo, uno es de elevación, un solo ejercicio tiene un ángulo de elevación y uno de depresión en el mismo Bueno. ejercicio. Entonces, Bueno, él hace uno primero el sí. de elevación y toma los pantallazos, uno con el ángulo de elevación y otro con el ángulo de depresión. Pues venga, hagamos un ejemplo. Voy a borrar esto. Bueno, profe, Creo muchas que gracias. es... Bueno, vamos a hacer uno. Hagamos el cualquiera, uno que se me venga a la cabeza. Podemos hacer, empezando desde cero, también podemos hacer eso. Entonces, este va a ser como, sí, va como mi semirrecta. Este va a ser como mi recta de referencia, ¿cierto? Que esto quede horizontal, que esta línea quede horizontal, porque esa va a ser mi referencia. Entonces yo voy a formar un ángulo de elevación, ¿cierto? Es de acuerdo a la horizontal. Entonces voy a formar un ángulo de elevación. Entonces voy a elegir esta opción. Recuerden, punto lateral, es que les quede como claro esto. Punto lateral, vértice y la amplitud. Entonces, digamos, 36, ¿cierto? 36. Y recuerden que ese segmento que ustedes formaron, ¿cierto? Desde el punto lateral hasta el vértice es como la manecilla del reloj. Entonces, ella se va a abrir en sentido horario o en sentido antihorario. Como va a ser como es un ángulo de elevación, entonces va a ser en sentido antihorario, ¿cierto? Miren. Entonces, ¿qué hago? Recuerden que este punto no es la longitud, no es la magnitud de lo que estamos hallando, sino como una guía donde dice cualquier recta que pase entre A y B, entre A y B va a tener esta amplitud de 36 grados con respecto a la horizontal. Cualquier segmento, cualquier recta que usted trace entre A y B', perdón, va a tener un ángulo de 36 grados con respecto a la horizontal, ¿cierto? Esta es la horizontal. Entonces ya tengo mi ángulo de elevación. Bueno,
¿Cuál sería como mi ángulo de depresión? No sé si de pronto ese es el ejercicio que más o menos es el que usted necesita. Ahora vamos a hacer el del ángulo de depresión. Va a mirar hacia abajo. Entonces, nuevamente en la cuarta casilla, damos clic, buscamos ángulo dado su amplitud, no necesito el de ángulo. ¿Y qué vamos a hacer? Recuerden, este va a ser como mi segmento de referencia, ¿cierto? Mi línea de referencia, donde va a ser la apertura, el ángulo. Entonces, recuerden, punto lateral, vértice, y me dice, ¿cuál va a ser mi ángulo? Coloquemos 38, digamos. 38. Y recuerden, entonces va a ser horario o antihorario, como si fuera la manecilla de reloj. Desde ahí empieza. Entonces va a ser horario. Me tiene que quedar hacia abajo, ¿cierto? Entonces, mire. Entonces, vamos a construir esta recta desde el punto A hasta B', y entonces ya me dice, bueno, cualquier ángulo, cualquier recta que pase entre A y B'1, el ángulo que se forma con la horizontal, porque recuerden que el de depresión y elevación es respecto a la horizontal, va a ser de 38 grados. Entonces después dice, creo que a ustedes les da la longitud, y entonces ustedes vienen y dicen, bueno, necesito una vertical, ¿cierto? Una perpendicular a la horizontal. Entonces vienen y en la cuarta casilla pueden buscar perpendicular a esta horizontal. Entonces, la distancia que tengan desde este punto A, ¿cierto? Digamos, pongámoslo acá en 10, ubiquémoslo en 10. Y después ustedes hallan la intersección. Y pueden hallar la distancia que hay entre este punto D y el punto E. Y ya tenían la distancia que quieren hallar. Creo que es sobre este ejercicio, ¿cierto, Julián? ¿O no? Sí, profe, era uno así muy parecido. Igual ya con eso ya me aclara las dudas. Muchas gracias. Bueno, con gusto. Bueno, entonces vamos a seguir con el otro ejercicio. Vamos a hacer este ejercicio. No, lo importante es que ustedes sepan cómo construir los ángulos, de ahí parte todo. Entonces, bueno, yo voy a borrar esto. Bueno, vamos a hacer este ejercicio. Bueno, entonces en este ejercicio, para de pronto agilizar este CIPAS, no voy a leer los ejercicios. Bueno, tenemos este triángulo, ¿cierto? Y yo sé que el primer triángulo, el triángulo más pequeño, su ángulo es de 55 grados. Y el triángulo más grande, ¿cierto? Va a ser de 56.5 grados. ¿Listo? Y me dicen que la altura es de 180 metros. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este triángulo y vamos a hallar la distancia H. Vamos a hallar esta distancia H. Entonces venimos, ubicamos este vértice en el origen. Entonces lo ubicamos. Después vamos a construir estos ángulos. Entonces recuerden, pueden formar una semirrecta, pueden construir una semirrecta desde el punto A hasta cualquier punto que esté sobre el eje X. Mire, tiene que estar 2,0, o sea, en X en Y no se desplazó, perdón. Entonces, bueno, ya teniendo como ese segmento de referencia, vamos a construir los ángulos. Entonces, el primer ángulo, punto lateral, el vértice,
55, ¿cierto? 55 grados. ¿Es horario o antihorario? Es antihorario, ¿cierto? Vamos a construir esta semirrecta, ¿cierto? Pasa en punto A y por B', ya sé que entre la horizontal y esta recta siempre va a tener una amplitud de 55 grados, ¿cierto? Su ángulo va a ser de 55 grados. Ahora vamos a construir el de 56.5. Entonces, hacemos lo mismo, podemos tomar los mismos puntos, el punto lateral, el vértice, y vamos a ingresar el ángulo, que sería 56.5. Miren, no pueden dejar esto sin el grado, siempre debe tener el grado, o si no le genera error. ¿Listo? Entonces va a ser antihorario. Miren, acá me lo creo, pues están como muy cerca estas dos rectas, una de la otra. Entonces ustedes pueden acercarse. Entonces ya cuando ustedes ya puedan visualizar bien el punto, este punto, entonces trazan una semirrecta desde el punto A hasta el que está arribita, ¿cierto? Bueno, entonces ya tengo esas dos rectas y me dicen que hay una distancia que es desde el suelo hasta la parte más alta de mi edificio, que es de 180 metros. Entonces nosotros podemos alejarnos y, bueno, esta ustedes la pueden hacer como mejor les parezca. Entonces yo busco 180. Mire, acá me lo sacó 180, o si no, yo puedo ingresar, como es altura, recuerden, entonces voy a ubicar un punto que no se desplace en X, sino en Y, 0,180. Entonces ubico ahí, ¿y qué quiero hacer con eso? Voy a trazar una horizontal a esta altura. Entonces yo puedo utilizar estas relaciones, mire, paralelas ¿a qué? Al suelo, ¿cierto? Este sería mi suelo, mi eje X. Entonces, el primer triángulo es el que me va a mostrar la altura que hay desde el suelo hasta la parte más alta del edificio. Entonces, yo sé que este va a ser un punto, este va a ser mi primer punto. Este va a ser mi punto de intersección, este y este. Y me dicen que la bandera, ¿cierto? Se forma un triángulo, un solo triángulo. Mire que este tiene, ellos dos comparten como el mismo lado, no es la misma magnitud, ¿cierto? De los lados, pero el lado del triángulo mayor pasa por el cateto del triángulo menor. Entonces, con eso puedo formar una perpendicular que pase por este punto, porque yo sé que desde el suelo hasta este punto es 180 metros. Entonces, puedo formar una perpendicular. Entonces, ¿cómo formo la perpendicular? Entonces le digo a GeoGebra, va a ser perpendicular al suelo y que pase por el punto D. Entonces miramos y buscamos la intersección que hay entre estas dos rectas, entre esta y vamos a hallar la distancia entre D y E. Entonces buscamos este comando, ¿cierto? D y E, y me va a decir que es 10.2. Entonces vamos a revisar si sí me dio el valor que hallamos con el ejercicio. Entonces 10,42, ¿sí? Entonces sí. ¿Hay alguno que tenga duda con respecto a este ejercicio o cómo hicimos la perpendicular, la paralela? Bueno. Vamos a hacer entonces, yo creo que varios están esperando, como los que no son triángulos, la explicación de los
triángulos que no son rectángulos, ¿cierto? Entonces, no sé si de pronto tengan alguna duda con el ejercicio anterior. ¿Cómo? Ah, bueno, acá me están preguntando en el chat. Dice, solo funciona para, bueno, esa ya le dije que no, que se puede hacer con otros triángulos. Me pregunta tutora, en muchos ejercicios no dan ángulos. ¿Cómo se verifican los ángulos? Un ejercicio que dé negativo. Un ejercicio que dé negativo, ¿sobre qué? ¿Sobre un ángulo, sobre una distancia? Bueno, primero resolvamos esta. Tutora, muchos ejercicios no dan los ángulos. ¿Cómo se verifican los ángulos? Listo. Entonces vamos a utilizar este. Yo quiero saber el ángulo que hay entre estas dos rectas, ¿cierto? Entre estas dos que estoy. Espérate, voy a maximizarlo porque se ve ahí como muy amontonado. Bueno, entonces voy a hallar el ángulo que hay entre esta recta, voy a cambiarla de color, para que miremos. Entre esa recta rosada y esta otra recta, digamos, zapote, ¿cierto? Vamos a hallar este ángulo que forman estas dos rectas. Entonces yo quiero hallar el ángulo, este ángulo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo sí necesito 3 puntos. Entonces vamos a utilizar el punto A, aunque no, el punto, voy a utilizar el, no, o también puede, para que no nos compliquemos. Vamos a ubicar unos puntos sobre las rectas. Entonces yo voy a ubicar este punto sobre la recta y este otro punto sobre esta otra recta donde quiero hallar mi ángulo. Entonces tenemos que verificar si este ángulo está sobre esta recta. Mire que si yo trato de moverlo de un lado para otro, no da, solamente se mueve verticalmente o este nada más se mueve sobre la recta. Bueno, entonces damos la opción sobre el cuarto punto de derecha a izquierda y damos clic sobre esta opción, ángulo. Bueno, y acá sí tiene ustedes que ver cómo les está funcionando GeoGebra. Entonces, vamos, creo que acá es antihorario, cómo funciona antihorario. Recuerden, el ángulo FDG. El ángulo FDG, ¿qué quiere decir? Que la letra que queda en la mitad es el vértice, ¿cierto? Donde se intersectan las dos rectas. Entonces vamos a hacer esto. El ángulo FDG. Y ahí se me formó este ángulo. ¿Sí ven? Así es que puedo hallarlo. Entonces, el ángulo que hay, el ángulo que forman el segmento F, no, el ángulo FDG, ¿cierto? De las rectas FDDG. Entonces, ese es el ángulo. No sé si eso es lo que me estaba preguntando. No sé si eso es lo que me estaba preguntando, Lisa. Entonces, Sí, señora, era con respecto a eso. Sí, entonces con esa opción, recuerde, ángulo, usted trate de hacerlo como yo lo hice. FDG. Si de pronto el ángulo se le genera en el exterior, ¿cierto? Mire, voy a borrar este. Borrar. De pronto el ángulo se le genera de esta forma, ¿cierto? Mire, entonces va a ser lo contrario, ¿cierto? Va a ser lo contrario. FDG. Recuerde que el de la mitad es el vértice de las dos rectas que forman ese ángulo. Doctora, Puede entonces que... sería así para hacer la gráfica del ejercicio que es con rumbos. Ah, bueno, la que es con rumbos.
recuerden que el rumbo depende del norte y el sur. Entonces, hagamos el de rumbo. Bueno, hagamos este ejemplo. No, hagamos, ya les digo cuál vamos a hacer. Hagamos este y explico el de rumbos. ¿Listo? Como para que ustedes lo tengan claro. Bueno. Bueno, nuevo. Voy a guardar. Miren, si ustedes tienen una forma más fácil de hacer los triángulos, háganlo. Yo acá porque me estoy basando en los datos del ejercicio. Bueno, entonces vamos a hacer este ejemplo. Me dicen que halle la distancia de esta distancia. Entonces, mire, tenemos que hay un ángulo de 39.4 que es formado por estos dos segmentos. Entonces vamos a graficar esos dos, ese ángulo. Bueno, entonces yo puedo, mire, vamos a trazar un segmento, un segmento cualquiera. Vamos a trazarlo. O no, una semirrecta. Una semirrecta que, bueno, sí, hagamos una semirrecta. Y lo voy a ubicar en cualquier, digamos, en cualquier inclinación, ¿cierto? Porque lo que me interesa son los ángulos interiores del triángulo. ¿Listo? Bueno, entonces voy a ubicarla por acá, puede ser. Y voy a formar este ángulo de 39.4. Entonces, mire, mi segmento de referencia, voy a poner acá, ¿cierto? Este va a ser mi segmento de referencia, ¿cierto? ¿Qué quiere decir? Que desde ahí va a formarse el ángulo, hasta formármelo a 39.4, ¿cierto? Entonces, desde aquí se va a empezar a formar el ángulo. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer en GeoGebra. Entonces, nos ubicamos acá en la cuarta casilla, de derecha a izquierda. Ángulo dada su amplitud. Entonces, recuerden, como el ángulo se va a generar en A, entonces su punto lateral va a ser este punto, ¿cierto? Mire, estoy acá en las diapositivas. No vamos a empezar por donde es el vértice, donde va a estar ubicado el ángulo, no. Vamos a empezar por su punto lateral, ¿cierto? Vamos a formar ese segmento en sí. Entonces, el punto lateral podemos poner este punto, un punto que esté sobre la recta, puede estar más arriba, más abajo, pero que esté sobre la recta. Y hasta el punto A, donde va a ser el vértice. Y vamos a formar este triángulo, 39.4. Va a estar en sentido horario o antihorario. Entonces, si la apertura es hacia si hace este movimiento, entonces es antihorario, ¿cierto? Entonces, mire, ahí me formó ese ángulo, ¿cierto? Pues no es parecido al de la figura, pero es ese ángulo. Entonces formo, esperen, vale. Entonces voy, un momento. Bueno, entonces voy a trazar una línea recta que pase entre A y B'. Recuerden que esa no es la longitud, esta no va a ser esta longitud de 180, no. O sea, que la distancia que hay entre B y B', no, esa no va a ser la distancia, es como un punto guía, lo que les decía en los ejercicios anteriores. Entonces este va a ser mi punto guía donde dice, bueno, entre esta recta y esta otra recta se forman 39.4 grados en el ángulo. Bueno, entonces después, bueno, como yo ya tengo
el ángulo que se forma entre estas dos rectas, quiero hallar las distancias. ¿Yo cómo hallo las distancias de esta recta? Pues una forma fácil, me parece a mí, es hacer una circunferencia. Entonces, circunferencia, centro y radio. Entonces, mi centro en A y radio va a ser las distancias. 210, entonces podemos poner 210. Alejamos. ¿Y qué quiere decir eso? Mire, como el radio de una circunferencia siempre es constante, entonces eso me dice que entre A y esta intersección va a ser de 210. Entonces hacemos la intersección entre esta recta y esta otra recta, y yo sé que la distancia, vamos a comprobarlo. La distancia que hay entre este punto y este punto, ¿cuánto es? De 210. Como yo no quiero esa circunferencia, eso nada más me sirvió para guiarme, entonces yo puedo ocultar esta circunferencia dándole clic derecho y vamos a decirle que no quiero que sea visible, pero me interesa es este punto porque yo sé que entre estos dos puntos su distancia es de 210. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con el de 180. Entonces, trazamos una circunferencia de radio 180 y centro en 0, 0. ¿Sí es 180? Sí, 180. 180. Intersección. Esta y esta. Puedo ocultar esta circunferencia, nada más me interesaba la intersección, y vamos a trazar un segmento entre el punto D y el punto C, y voy a hallar la distancia entre esos dos puntos. Y me dice que es de 134,47. Vamos a mirar si me dio igual al ejercicio. Mire, entonces sí me dio 134,47. Listo. Ahora, no sé si de pronto tienen dudas con respecto a este ejercicio o de pronto relacionado a alguno de sus ejercicios y que lo pueda aclarar con este ejemplo. ¿Alguno? No. No hay dudas hasta el momento. Bueno. Entonces, voy a hacer nuevamente lo del ángulo, voy a explicar nuevamente lo del ángulo, si no es construyendo, no, sino que yo quiero saber cuál es el ángulo que se forman entre estas dos rectas, entonces selecciono esta opción, ángulo solamente, y voy a seleccionar mi ángulo, ¿cierto? El ángulo DCA. Recuerde que la letra que queda en la mitad, ¿cierto? Va a ser el vértice que se forma entre esas dos rectas. Entonces, BCA. Y me va a formar un ángulo de 58,18. Les recuerdo, si les da un ángulo exterior, entonces cambien la dirección. Entonces, ya si ustedes lo hacen DCA y le dio un ángulo exterior, entonces ustedes lo pueden cambiar a ACD y ya les va a mostrar el ángulo interior. Bueno, vamos a hacer uno de rumbo. Bueno, el de rumbo no nos vamos a complicar. Vamos a hacer este triángulo. Vamos a hacer este triángulo con esos ángulos. Vamos a hacerlo así. Entonces yo voy a ubicar un segmento. Voy a construir este triángulo en GeoGebra. ¿Listo? Con estos ángulos, con los ángulos del triángulo. Entonces voy a
a construir una semirrecta desde mi punto 0, 0, ¿cierto? Entonces yo le voy a dar cualquier inclinación, en este momento cualquiera inclinación. A mí lo que me importa son los ángulos interiores, ¿cierto? Los ángulos del triángulo, los ángulos interiores del triángulo. Entonces lo voy a ubicar en cualquier posición. Entonces le doy clic en cualquier lugar y voy a empezar a hacer esto, a construir estos triángulos. Entonces tomo este ángulo, voy a construir ese ángulo, recuerden, lateral, vértice, 100 grados, recuerden, es horario o antihorario de acuerdo como a ese segmento de referencia. En este caso va a ser antihorario, ¿cierto? Entonces, mire, acá se me creó este ángulo. Un momento. Voy a trazar una semirrecta que pase desde el punto A hasta B', ¿cierto? Entonces estos dos segmentos tienen un ángulo de 100 grados. Después vamos a construir este ángulo. Mire que ahí no estoy teniendo en cuenta las magnitudes de cada uno de los ángulos. Solamente estoy creando un triángulo de acuerdo a los ángulos. Bueno, entonces vamos a formar este otro ángulo, ¿cierto? De 50 grados. Vamos a tomar un punto donde, bueno, tomemos este, podemos tomar este mismo. O ustedes lo pueden ocultar, o podemos otro punto, este punto, donde va a ser mi otro vértice. Entonces vamos a crear este ángulo, la segunda opción. Entonces lateral, vértice, el ángulo, recuerden, es horario o antihorario. Entonces en este caso sería antihorario, ¿cierto? Entonces se me formó este otro. Este otro ángulo, ¿cierto? Entonces vamos a trazar esta semirrecta desde C a'. Entonces este ángulo tiene que ser de 30 grados, ¿cierto? Vamos a verificar. Entonces la intersección, vamos a realizar la intersección y vamos a mirar si sí. Entonces recuerden, ángulo, cuando no lo voy a construir, sino que quiero que me muestre cuál es el ángulo entre esas dos rectas. Entonces, B, D, B. Entonces, mire, me quedó ahí 30 grados, ¿cierto? Ya construí mi triángulo. Ahora lo que voy a hallar es el rumbo. Entonces, el rumbo siempre va a ser de acuerdo a la vertical. Entonces, vamos a trazar verticales en todos los vértices, ¿cierto? Vértices donde se intersectan las rectas. Entonces vamos a construir una perpendicular con respecto al eje X. Entonces ahorita vamos a hallar el rumbo de mi segmento CA. Entonces voy a ubicar un punto sobre esa vertical, punto sobre esta vertical, y voy a mirar cuál es el ángulo que se forma. Entonces el ángulo que se forma entre este y este, a ver, vamos a darle escape. Bueno, entonces el ángulo que se forma entre EC entonces va a ser de 20.4, pero no debería ser 20.4. Ah, sí, sí, sí. Es porque este tendría
Esta sí debería respetar, sí, debí de empezar con esa, sí debería respetar el rumbo de 15 grados. Este sí debería respetarlo. Vamos a ver cómo lo puedo organizar. Cuando ustedes empiecen, entonces si a mí primero me dan un rumbo, empecemos por ese rumbo. Porque sí es necesario empezarlo desde ahí. Bueno, digamos que ustedes tienen, no me acuerdo el ejercicio, voy a mirar el ejercicio de rumbo. Y a ustedes les dan, lo voy a mirar por acá, en esta. Bueno, me esperan un momento. Bueno, acá para acabar, entonces vamos a mirar el rumbo. El rumbo es de acuerdo a norte o al sur, entonces vamos a mirar cuál es el ángulo que se forma entre este C y B. Deben tener puntos porque si no, no les construye, no les indica el ángulo. Entonces, E, C, B'. Entonces, mi rumbo va a ser de 20,04, ¿cierto? Este va a ser de sur-este, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se está abriendo para el este y si es como si yo tuviera mi plano cartesiano, ¿cierto? Desplazado en este punto, ¿cierto? En donde el eje positivo va a ser el norte, el eje negativo de Y va a ser el sur, el eje positivo de X va a ser el este y el eje negativo de X va a ser el oeste. Entonces, miren, este segmento CA, ¿cuál va a ser el rumbo? Entonces, es el ángulo que forma entre la vertical y esta diagonal. Y este ángulo es de 20,04. Por lo tanto, entonces, el rumbo va a ser sur 20,04 grados este. ¿Por qué? Porque se está abriendo, ¿cierto?, hacia el este. Y así se halla cada uno de los rumbos de cada uno de los segmentos. Miren, en este ejemplo, yo no me basé en el rumbo que me daban desde el inicio. Yo debí basarme desde este rumbo, entonces ahí sí me darían los rumbos como me dan en este ejemplo. No me dio porque no me basé con respecto a este rumbo. Pero esperen, yo lo hago rápido, pero quiero ver cómo está formulado el ejercicio que está en la guía, para que ustedes se puedan ir con los conceptos. Bueno, acá lo que hacen es el mapa 2.5 hacia el oeste, del punto B, respectivamente. Calcula el mapa a 2.5 hacia el este del punto B. Esa fue, pero en el mapa el punto A está a 2.5 hacia el oeste y el punto C, vea la figura. El rumbo de A a C
y el rumbo D. Bueno, acá hay que indicar que este es un triángulo rectángulo. Toca indicarlo. Para empezar desde ahí el rumbo. A ver. 3587. Ah, no. No. Porque no nos dan ningún ángulo. Solamente nos dan los lados. Sí, tutora, por eso no es Entonces, mi duda. No sé, yo estaba implementando ley de senos porque la verdad sí tengo mucha dificultad con ese ley de ejercicio. coseno, O de con la eso ley de de coseno. coseno. Y Sí, tampoco, porque yo no sé. no es un triángulo rectángulo. Es que no nos dicen ahí que sea un triángulo rectángulo, sino que lo puede hacer con la ley de cosenos utilizando, mire, puede utilizar, usted ya lo realizó. Sí, por eso la duda, pues estaba implementando la de los ángulos, Esto, que sí, tiene que despejar. Ujú. pero esa es de los lados, no sería la de los ángulos, que sería cos Ah, sí, lo B, despeja de acá. sí. Sí, Ah, bueno, entonces, creo que acá está. Ah, no, no está. Pero sí, o sea, si usted lo tiene la fórmula ya despejada, sí, pero de acá se puede, es lo mismo, solamente que usted la despeja, que sería a al cuadrado menos b al cuadrado menos c al cuadrado sobre menos bc y a coseno de lo que le dio esa división. De acá usted la puede sacar, pero si usted la tiene ya despejada, bueno, también la puede trabajar así. ¿Y cómo podemos? Es que ahí no empieza con rumbo, ahí no nos da el primer rumbo. Entonces, lo puede hacer, sí, lo puede hacer de esta forma. Puede empezar como el triángulo, vamos a hacerlo, vamos a hacer, pues con otros valores, ¿listo? Vamos a hacerlo con las distancias. Digamos, cambiemos esa distancia. Es esta. ¿Cierto? Vamos a revisar. Esta. Vamos a ubicar cualquier distancia. Ubiquemos, hagamos este triángulo, cualquiera. ¿Cierto? Vamos pero que no me quede triángulo rectángulo. Entonces, vamos a formar este triángulo, ¿cierto? Digamos que tiene una cierta inclinación. Listo. Usted va a construir este triángulo. ¿Quién me está hablando? Quiero saber. ¿Quién me está preguntando? Lisa, Bueno, Lisa. Entonces, usted va a ubicar su triángulo. Va a construir su triángulo en GeoGebra, ¿cierto? Con las medidas que le indica el ejercicio, ¿cierto? Y va a decir que el segmento AB va a coincidir con la horizontal. ¿Listo? Este punto AB va a coincidir con la horizontal. Y lo que va a hallar va a ser el rumbo. Entonces, ¿cuál va a ser el rumbo? Entonces, es de acuerdo a la vertical. ¿Listo? Y le tiene que dar con lo que usted realizó. Entonces, el ángulo sería el formado. Bueno, acá en esta línea yo debo ubicar un punto.
un punto que esté sobre esa línea, ¿cierto? Vamos a mirar el rumbo de la recta del segmento AC. Entonces, B, A, bueno, entonces si no les cuadra, mire que acá el ángulo me lo hizo en un ángulo exterior, yo necesito es el otro ángulo, entonces cambian la dirección, como seleccionaron los ángulos. Entonces, C, A, T. Entonces ese va a ser mi rumbo. ¿Listo? Ese va a ser mi rumbo con respecto a la vertical. Si usted coincide este AB sobre la horizontal y así lo hace para cada uno, entonces tiene que hallar el rumbo. Un momento. El rumbo de AC, ¿cierto? El rumbo de AC lo hace de esta forma y el rumbo de BAC. Entonces, ubica una vertical, una perpendicular, ¿cierto? Perpendicular de acuerdo a la horizontal, entonces selecciona la horizontal y selecciona el punto donde va a pasar esa perpendicular. Y después, entonces, ubica un punto sobre esa vertical, vamos a ubicarlo acá, ¿cierto? Nos podemos acercar, además lo podemos bajar para podernos acercar. Y vamos a mirar cuál es ese ángulo. Entonces, recuerdo que es de acuerdo a la... Mire. Ángulo TCP. Ángulo de... Vamos a... De E, B, C, ¿cierto? Entonces ahora sí nos vamos a acercar para ver ese ángulo, ¿cierto? Que se forma, ¿cierto? Ese va a ser el ángulo. Y entonces ya sabe que el rumbo va a ser norte 3.24 grados oeste. Y esa es la forma que puedo hallarlo. Sí, de A a C y de B a C. Ah, listo, doctora, muy amable. Y le tiene Quedó que más dar, claro. le tiene que dar, porque si usted toma esa recta AB que coincida con la horizontal, los rumbos le tienen que dar, ¿cierto? Entonces usted lo que hace en este ejercicio es hallar los ángulos del triángulo y entonces decir, bueno, si esta perpendicular y esta horizontal me forman un ángulo de 90 grados, entonces le resta este ángulo, entonces ya le va a dar el rumbo. Listo. Listo, Lisa. Ah, sí, señora, sí, muchas gracias. Bueno, entonces, espere, yo miro acá una cosa. Yo te quiero hacer una pregunta. Sí, señora, cuente. Pues obviamente ahí tendríamos que hallar, sería como la distancia de las pulgadas para poder que nos den bien los ángulos, obviamente. Las distancias... O sea, de las espérate, pulgadas que nos dan en el ejercicio. no, lo que tienen que hallar, pero lo que tienen que hallar son los ángulos. No tienen que hacer conversión de unidades, ¿no? Pueden trabajarlo con pulgadas. Y lo único que van a hacer es utilizar, bueno, ahorita yo no tengo esta ecuación despejada, pero ustedes lo que pueden hacer es tomar estas ecuaciones y despejar A, porque A es el ángulo. Entonces, despejemos la primera. A al cuadrado, este que está sumando, ¿cierto? Restar, este pasa a restar, y este 2bc pasa a dividir. Y entonces la inversa de coseno sería arcocoseno, ¿cierto? Entonces sería el arcocoseno de esa división y ya les da el valor del ángulo. No sé si de pronto aclaré su duda.
Sí, sí, ahora Sí, sí. yo he visto en algunos ejercicios que he revisado, voy a aprovechar, que algunos no saben cómo sacar el ángulo. Entonces, recuerden, si están hallando el ángulo y utilizaron la función coseno, ¿cierto? Entonces van a utilizar, digamos, o la función tangente. Entonces, lo que van a hallar es el ángulo, ¿cierto? No van a hallar un lado, sino que van a hallar un ángulo. Entonces lo que hacen es que la función inversa o de la tangente va a ser arcotangente, del seno va a ser arcoseno y del coseno va a ser arcocoseno. ¿Y cuáles son esas funciones? Entonces, cómo la puedo hallar en mi calculadora? En este momento en la calculadora, confirman. Entonces lo que hago es Shift y vamos a trabajar con la función que está arriba del coseno, digamos, punto 2. Y este va a ser mi ángulo, que no estoy trabajando con, no despejé la tangente de la razón, el ángulo de la razón trigonométrica coseno sino seno, entonces Shift, arco, seno, y entonces ubican, ¿cierto? Y ese sería mi ángulo. Igual pasa con tangente, Shift, tangente, ¿cierto? Arco tangente. Entonces así se hallan los ángulos. Y en esta, ¿cierto? Cuando yo despejo A, en esta, cuando yo despejo A, porque A es un ángulo, les va a quedar así. Coseno, arcocoseno, ¿cierto? Mire que acá lo vemos como coseno a la, acá. Coseno, coseno a la menos 1 y ahí les va a dar la división, ¿cierto? La división de lo que les dé ahí, le sacan ese arcocoseno y entonces van a hallar el ángulo. Entonces así pueden hallar cada uno de los ángulos. Bueno, no sé si de pronto tengan alguna duda y la aclaramos con respecto a algún ejercicio. Podemos aprovechar estos minuticos. Yo tengo una, profe, Sí, es la de los satélites. sí, El señor. ejercicio de los satélites que me piden la distancia de la Tierra, perdón, la altura del satélite sobre la Tierra. Sí. Sí, no sé si puedes poner ahí la imagen. Eso. Pero entonces ahí yo tengo una pregunta, porque la distancia del satélite sobre la Tierra no viene siendo esta línea que baja, que no es de 90 grados, ¿sí? Sino de 87, esa, a los 50 que me están dando de la distancia entre satélite y satélite. Ah, bueno, mire, usted la puede hacer de esta forma, mire. Primero se va a formar un triángulo que no va a ser rectángulo, ¿cierto? Ustedes saben por qué no es un triángulo rectángulo. Entonces ustedes hallan los ángulos. Este va a tener un ángulo, esto va a tener otro ángulo y no va a ser de 90 grados. Ustedes lo van a... Si alguno sabe por qué no es de 90 grados, Pues por porque construcción. por el exterior da 87,0 y se supone que debe ser 180 grados, ¿cierto? Entonces, Entonces nos da, ¿qué? Nos da 83. Ok. entonces, ¿qué resta con qué? Bueno, entonces acuérdense que Da sí, 93, 180 menos es, 87. sí, exacto. Entonces,
este ángulo, ¿cierto? Esto va a ser de 180, esto. Pero tenemos 87, le restamos, entonces nos da acá un ángulo, ¿cierto? El que usted acaba de decir. Y vamos a hallar esta distancia, puede ser con ley de seno o ley de cosenos, ¿cierto? La que ustedes encuentren más fácil. Entonces va a ser la distancia entre el satélite A y entre la estación A y el satélite. Y entonces la otra opción es que el punto B, ¿cierto? Le hablan de la distancia del satélite a la Tierra, entonces como usted dijo, tiene que ser perpendicular, entonces usted puede hacer una perpendicular, ¿cierto? Qué pena ahí. Una perpendicular. Sacarlo 90 grados, ¿sí? Eso. Y se desprecia esta distancia porque mire que el ejercicio, sí, ya me acordé que por la tarde me estaban preguntando de ese ejercicio. Ajá. Y esta distancia se desprecia porque no nos la dan y también se despreciaría porque pues la distancia que se trabaja es muy alta. Sí, es que estaba despistado, era por eso, porque yo decía, pero ¿dónde saco la distancia o sea, la altura del satélite para calcular esa distancia? Pero no, ya entonces con esto queda claro. Gracias. Bueno, entonces ustedes ya saben cómo hacer este ejercicio en GeoGebra, ¿cierto? Entonces, Sí, ya, de hecho lo estaba intentando ahorita. Entonces ustedes pueden empezar con este ángulo, pueden también trabajarlo con este otro ángulo que ustedes lo pueden hallar y se forma el tercero. Y recuerden que acá nos dan una distancia, ¿cierto? Entonces podemos hallar esta distancia y después también hallar la distancia perpendicular, ¿cierto? Entre ese punto y la horizontal, que sería como paralela al suelo. Entonces así lo realizaría. No sé si de pronto, pues yo creo que este es muy parecido a los que he explicado. Entonces no sé si de pronto otra persona tiene dudas, preguntas. No, hasta el momento, claro. Yo creo que trabajar en GeoGebra es más que todo como saber cómo construir esos ángulos. Es más, si ustedes no saben cómo trabajar solamente con los datos del ejercicio, ayúdense con los datos que hallaron y empiezan a decir, mire, yo con estos datos construí este triángulo y me dan los datos que me dan en el enunciado. Entonces así también lo pueden comprobar. Listo. Bueno, entonces si no hay más dudas, damos por terminado el CIPAS. Cualquier cosa por Skype me escriben y yo trataré de ayudarlos en los ejercicios o en GeoGebra. Pregunto, ¿ya todos llenaron la asistencia? O si no, para mostrarles nuevamente el enlace. Pues bueno, ahí les muestro, por favor, no solamente los que asistieron al CIPAS, ¿cierto? La llenan, porque es más que todo para evidencia mía. Bueno, entonces no siendo más, feliz noche, cualquier cosa por el Skype, y en esta semana pues estoy realimentando los foros. Entonces hasta luego y nos vemos y nos escuchamos en una próxima ocasión. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, con Chao, mucho profe, gusto. gracias. Hasta luego. Hasta luego.